y otro diciendo que, ojo, que todavía le queda camino a la Fed. Víctor Álvar González, director de estrategia de la firma de asesoramiento independiente Next Step Finance. Bueno, Víctor, 6,4, decepción, pero los mercados están subiendo. ¿Qué pasa? Bueno, yo creo que es una decepción porque se esperaba algo mejor, eso es evidente, pero también es cierto que baja. Es decir, que si no me equivoco, veníamos de una inflación del 6,5 y ahora estamos en el 6,4. Con lo cual, sin que eso sea como para tirar cohetes, pues está claro que el mercado empieza a valorar este tipo de situaciones en las que o valora positivamente que no haya sido mejor una decepción que un susto. Entonces, de alguna manera, probablemente sea por este motivo. También yo creo que tiene que ver con el hecho de que empieza a haber un cambio en el mercado en el sentido de que hasta ahora todo lo que eran, digamos, noticias económicas buenas, es decir, que aunque el paro disminuya, que suba el PIB, etcétera, se veía mal por miedo a que la Fed se lo tomara mal. Y últimamente parece que el mercado se fija más en los fundamentales económicos, en los fundamentales de crecimiento. O sea, no le desagrada la posibilidad de algún tipo de, bueno, de evitar la recesión, en definitiva. Entonces, bueno, a lo mejor está mirando más eso, no lo sé. Yo creo que básicamente el único motivo por el que el mercado no se lo está tomando de momento demasiado mal es porque realmente la inflación ha bajado menos de lo esperado, pero sigue en esa tendencia a la baja. Bueno, Víctor, es cierto que hubo una revisión de los datos de inflación en los últimos meses y me parece que el dato de diciembre se revisó al 6,4. Entonces, claro, hay muchos analistas que también están comparándolo con ese dato revisado y claro, si es un 6,4 el del mes anterior y 6,4 de nuevo, creo que estaríamos hablando entonces, por lo tanto, de que la inflación sigue exactamente igual, que se mantiene en ese mismo nivel. Bueno, vamos también a analizar un poquito más allá las categorías, porque hay que recordar, Víctor, que en este mes ya se empezaba a aplicar un cambio en el método de cálculo del IPC y se le daba más peso sobre todo, por ejemplo, a la categoría de vivienda. Hoy, por ejemplo, hemos visto en ese Bureau of Labor Statistics, en ese informe, que la vivienda, bueno, el shelter concretamente, ha subido en enero un 0,7. Es una décima menos que en el mes anterior. Pero esto puede haber contribuido más a la inflación teniendo en cuenta que se le ha dado un mayor peso. Probablemente, de hecho, aparte bueno, como tú dices, al revisar había ese cambio, pero bueno, si cogiéramos el mismo criterio que veníamos teniendo, sí habría bajado un poco, como digo, la inflación, al revisarlos cuando se queda en el mismo nivel. Dicho esto, yo creo que está más la explicación, que yo de momento no la sé, porque el mercado se lo toma razonablemente bien, insisto, es probablemente habrá que estudiarlo, esté también en ese dato, en ese cambio de metodología y en cuál sea, sobre todo, la composición de esa inflación. Una de las cosas que puede estar ocurriendo es que la gente esté mirando cuál es la inflación y haya visto que, por ejemplo, lo que hacía mucho daño, que era el shelter, pues ahora no le esté haciendo tanto, o una cuestión de ese estilo. Pero honestamente, yo ahora mismo el dato no lo veo bueno porque hubiera sido mejor que hubiera sido 6,2, que habría sido lo ideal, y de momento la única explicación que puedo ver es o que hay mucho apetito por el riesgo, porque en el fondo la gente ve que a la larga el proceso de caída de la inflación sigue en marcha, o sea, no ha subido. Y la Fed le está hablando de una forma menos agresiva de lo que lo hacía antes, y entonces ve el final del túnel el mercado y está muy por tomar riesgo, o alguna explicación que yo ahora mismo desconozco porque no he tenido tiempo de ver los datos al detalle y que puede que esté ahí, en cuál sea el breakdown, como dicen, es decir, cuál sea dependiendo de lo que es cada elemento, qué es lo que esté aportando inflación y que a lo mejor algo que lo esté aportando de antes ahora no lo esté haciendo y eso al mercado le haya sentado bien. Es otra posibilidad. Bueno, pues Víctor Álvar González, director de estrategia de la firma de asesoramiento independiente Next Step Finance. Muchísimas gracias por estar con nosotros y analizar ese dato en directo porque, insisto, acabamos de conocerlo y tiene su dificultad también hacer estos análisis cuando acabamos de conocer el dato. Víctor, gracias. Gracias a vosotros. Bueno, Francisco Quintana, director de estrategia e inversión de ING España.